Estas declaraciones de Pagán suenan idealistas para quienes sí conocen de ingeniería. Decir que garantiza que jamás se va a volver a inundar un proyecto que está a menos de 20 metros de la ladera del río, eso es decirle que ellos van a ir a la luna caminando. O sea, no se puede venir en este país a estar hablando esa falacia así. En la obra trabajan distintas instituciones públicas, privadas y descentralizadas, algo que resulta cuestionable, aunque pensándolo bien, así pasan desapercibidos los 3.000 millones que cuesta la mega obra. Eso debió hacerlo una unidad ejecutora del proyecto de transformación ambiental y urbana, o proyecto de transformación urbana y ambiental, el crédito, no una constelación de empresas. Por ejemplo, ahí está Obra Pública, ahí está Hoy Soy, Desarrollo Provincial, ahí está el INDRE, ahí está Cora Vega, ahí está el turismo, ahí está el de Norte. O sea, son demasiadas instituciones. La construcción de los edificios es una violación frontal a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esa normativa tiene como vista la Ley 305 del 23 de mayo del 1968, en cuyo artículo 49 se establece el tan mencionado límite de los 60 metros que deben ser dejados desde la costa de ríos y playas hacia afuera. Al cuestionar a uno de los contratistas de la obra, el ingeniero José Guillermo Abreu, sobre la distancia, el muy sabio se la quiso dar de inteligente con su respuesta, no sabiendo que cuando él va por la harina nosotros ya nos estamos comiendo los panes, y ya fríos, ingeniero, y muy fríos. ¿Tiene alguna aproximación de este lote al centro del río? Tiene ya sus 50 o 60 metros. Pero eso es desde el centro del río, ingeniero. No nos quiera ver la cara de tontos. La ley es clara y establece que la distancia se marca desde la costa. Por tanto, le repetimos la pregunta. Y este se envolvió en una sola vuelta y mareo y nada. Bueno, usted puede apreciar la medida que tiene, pero mira, realmente en el tiempo que te puedo decir que tenemos aquí construyendo, yo no he visto que el agua emane, que emerja. No he visto eso todavía. No, pero eso tampoco. No. Pero vuelvo a reiterar la pregunta. Por ejemplo, de este edificio que está aquí, que es uno de los cercanos al río, hasta donde comienza el río, que ya tiene un trabajo elevado de los camiones que se puede apreciar y está muy bien hecho. ¿Cuál es más o menos la distancia que usted asume, usted que conoce más de yo no puedo asumir, porque la medida está ahí, yo no lo he medido. Lo que yo sí te quiero decir, porque yo no puedo asumir eso, además no es mi papel. Y tampoco te puedo decir que puedo culpar a quien decidió. Es que lo que se ha querido ver aquí es como que hubo una mala intención y no la ha habido. Malas intenciones quizás no, pero muy malos cálculos y respeto a la ley y a la vida de quienes habitarán esos apartamentos, eso sí. Y ante eso no creemos que existan ni tengan argumentos para debatir. Llama poderosamente la atención que a estas alturas aún no salen a relucir ante la opinión pública los famosos estudios de suelo e impacto ambiental llevados a cabo para la construcción de los apartamentos. Ese proyecto tiene los permisos, ese proyecto no está terminado y nosotros pensamos que una vez se termine y se culmine ya no sucederá ninguno de esos problemas. El río cuando Trujillo fue desviado pero por eso se producen muchas inundaciones en La Vega. Ahora, con este trabajo se pretende que no haya más inundaciones. No está terminado y esperamos que ese sea el resultado. Y si están ahí, ¿por qué razón no los muestra, señor ministro? Nosotros hemos solicitado tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al de Obras Públicas esos documentos, pero aún no recibimos respuesta, cosa que no entendemos, porque si están a la mano, ¿cuál es el motivo para obstaculizar el trabajo de la prensa? ¿Será que verdaderamente lo tienen? ¿Los están fabricando o no tienen nada? ¿Qué será? O sea que el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido la desdicha de que no ha tenido personas realmente capacitadas en cargo, ha tenido historiadores, ha tenido médicos, pero no ha tenido... Domingo Brito dice lo que le dicen. Una cosa es que diga lo que le digan y otra cosa es que él asegura que están hechos en el ministerio los estudios de suelo. Pero acuérdese que el ministro de Medio Ambiente es un político, es un gran político.
esa respuesta que él dio no fue técnica, fue una respuesta política. El ingeniero critica que el proyecto sea politizado y que de haber sido algo privado, el Ministerio de Medio Ambiente no hubiera dado los permisos. Como es un proyecto gubernamental, él dice que lo aprobó. Pero yo estoy seguro que el privado no lo hubiese él aprobado. Porque para aprobar un proyecto medioambiental hay muchísimas restricciones, a veces baladíes, a veces en extremo. Entonces, ahí, si hubo un estudio medioambiental, no se concluyó. Porque ningún estudio medioambiental da positivo que esos 150 viviendas o esos 150 apartamentos se hayan construido ahí. No es posible que ningún estudio medioambiental califique para eso. El diputado vegano Agustín Burgos hace una reflexión un poco más profunda que deja a los funcionarios del PLD en jaque. Esos edificios, esos grandes apartamentos en Santo Domingo que lo habitan la mayor parte del comité político del PLD, lo hicieron a la orilla de un río. Lo hicieron en las grandes avenidas de Santo Domingo, no lo hicieron a la orilla del río. Luis Marte, que es el viceministro, muy penoso para mí escucharlo hace un par de días tratando de justificar esa ubicación porque esos terrenos eran más económicos. Entonces, nosotros no creemos que esos veganos que van a vivir ahí no tienen el color de su sangre no es diferente a los que viven en esos penthouse de la capital del comité político del PLD que se le asignaron hace unos años. Otra situación que resulta preocupante en este ambicioso proyecto es la forma en la que se construyeron los apartamentos, técnicamente en platea o zapata, aunque los ingenieros aseguran que se hizo un relleno antes de empezar a levantar los edificios. Para nadie es un secreto que la cercanía al cauce del río lo convierte de por sí en un terreno débil para infraestructuras de ese nivel. Si ya se decidió hacer esos apartamentos ahí, no debieron hacerlo en platea. Esos apartamentos debieron hincarlo en pilotes. Porque los pilotes, en una crecida grande, que se lleve todo el material, el pilote te queda anclado. Para terminar de empeorar las fallas de la construcción, el ingeniero criticó este vertido de materiales justo al lado de los edificios y que es utilizado como camino. Que genera presión al suelo de los apartamentos. Esa cantidad que ellos han tirado de material, yo no sé quién ordenó eso. Al contrario, eso es lo que había que sacarle ese material, aligerar eso y en vez de tirar ese material, si ellos quieren subir un poco más el muro, por donde ellos tiraron ese material, a partir de ahí, hacer un muro adicional con una base, compactar bien, preparar bien esa base y salvar eso. Pero con el material que ellos hicieron, si se le mete día a día de lluvia, eso se vuelve un caos ahí. Definitivamente los cálculos de ingeniería en el proyecto El Rito van de mal en peor. Yo creo que los funcionarios tienen que tener la suficiente humildad de reconocer que esos apartamentos están ubicados, primero violando la ley y que están ubicados de manera inadecuada, pero eso es el sentir de La Vega completo. En una entrevista que realizamos al alcalde de La Vega, el señor Kelvin Cruz, notamos que este mantiene una actitud muy escueta sobre la obra y alejada quizás del sentir general, que según el legislador Agustín Burgos hay en la provincia. La discusión de los apartamentos y la cercanía del río es una discusión muy vieja. Ya los apartamentos están hechos. Discutir o no discutir, no vamos a hacer nada que no sea de lo que está hecho. Ellos han dicho en rueda de prensa que la obra no está terminada. Yo prefiero darle el beneficio de la duda a que terminen la obra y que Dios nos ayude a que todo quede bien. Ahora, la naturaleza siempre se expresa cada cierto tiempo y ojalá, ¿verdad?, que todos los cálculos de ingeniería que ellos han hecho sean los cálculos necesarios para que las cosas pasen cuando ocurran de manera sin ningún tipo de contratiempo ni pérdida de vidas humanas. De manera oficiosa nos enteramos que el alcalde mantiene muy buenas relaciones con las autoridades del partido oficialista. De hecho, nos advirtieron que quizás no iba a profundizar en el tema, y así fue. Todo indica que el síndico está ciego y sordo frente a un proyecto que, de concluir con esas deficiencias, pondría en peligro la vida de muchos de sus municipios.
En nuestro recorrido por las zonas cercanas a los apartamentos, nos aproximamos a esas personas que quizás serán beneficiadas con un inmueble, pero sus reacciones dejan mucho que pensar. A ver si las autoridades prestan atención a lo que dice la gente de por allí. ¿Qué le gustaría irse para allá? Bueno, yo no. Más fácil me quedo de este lado. ¿Por qué? Porque no, para mí eso no está bien seguro, no. Este lado está más seguro que aquí para mí. Se va a seguir metiendo. Porque, Si a usted le dan uno, ¿se mudaría para allá? no, porque para yo vivir a donde yo estoy, como quien dice, viviría ahí, pero yo con el conocimiento de que se va a meter el agua un día, ¿entiendes? Pero ya eso ahí va a ser definitivamente que se va a seguir metiendo el agua en los tiempos grandes, porque en los tiempos chiquitos no, pero en los tiempos grandes el agua va a estar. Si le dan un apartamento ahí, ¿lo tomaría? No. No. No, es que no. Porque si eso fue ahora, iba y se mete otra vez. Yo no quiero yo salir de aquí. Nosotros que somos nativos de aquí, sabemos cómo es esa tierra, ¿me entiendes? Porque es que todo esto es el río, ¿sabe? Yo vi aquí muchos sitios donde hacer apartamentos para desalojar a esa gente. Había muchos sitios donde hacerlo y no coger casualmente ahí, donde era la orilla del río. Intentamos hablar con el viceministro de Asuntos Provinciales y Municipales del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el señor Luis Marte, para encararlo sobre esta situación. Llegamos a la oficina del proyecto ubicada en una plaza de la ciudad. La secretaria dio aviso al señor y al grupo de arquitectos que estaban allí. Para nuestra sorpresa nos hicieron esperar casi 2 horas y luego de decir que nos iban a atender, se esfumaron y solo dejaron dicho que ya habían dado 2 ruedas de prensa. Bueno. Los apartamentos del proyecto lineal El Rito se siguen construyendo, pese a las advertencias de muchos sectores y personas capacitadas. Hay no hay justificación ninguna. Hay una justificación ninguna que no sea mentira. Por lo menos a nivel de ingeniería. A nivel de ingeniería no hay ninguna justificación. Y creen a todas luces están haciendo un trabajo en pro del bien de esos futuros inquilinos a los que sacaron de la cercanía del río para meterlos más adentro. Pero lo peor del caso es que lo defienden. Si yo fuera presidente de la República, el funcionario que me defendiera eso, yo lo votara. Si yo fuera Danilo Medina, el funcionario que me defendiera eso, yo lo votara porque ese hecho, que para mí esa construcción en ese proyecto viene siendo no más de un 20% del proyecto, que no es la importancia. Ese proyecto ha contaminado esa gran obra de transformación urbana, ambiental, que tenía de La Vega separada, tenía La Vega atemorizada cada vez que venían esos grandes cauces del Camus. Es una pena decirlo, pero la suerte para esas personas está echada. Mañana, pasado, dentro de 20, 30 años, no sé. En cualquier momento va a ocurrir lo que ocurrió ayer. No es un asunto de gaviones, ni es un asunto de que lo suban 5 metros, 10 metros, que hagan más gaviones. Es un asunto de la naturaleza y que el cauce del río es ese. Y que tú no puedes predeterminar qué cantidad de gaviones va a resistir la embestida de la naturaleza, porque no es medible. Pero los nombres de los verdaderos responsables de cualquier desgracia que suceda deben quedar en la mente de cada vegano, que ya conocen del peligro que podía resultar vivir en el proyecto El Rito. Cualquier cosa que le ocurra a un vegano que ubiquen ahí en el futuro es una responsabilidad civil, moral e histórica del presidente Danilo Medina, de José Ramón Peralta y del ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito. La próxima semana, ¿por qué allí y no en otro lado? Los permisos, si es que aparecen. Un apartamento con muchos problemas por vicio de construcción, como plomería, electricidad, filtraciones. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega. Para mí fue un placer. Misión cumplida. Buenas noches.